Bueno, arrancamos entonces con el tejido muscular, que es el tercer tipo de tejido que nos queda por ver. Ayer vimos el tejido epitelial y el tejido conectivo. Hoy nos queda por ver el tejido muscular y el tejido nervioso. Entonces, vamos a empezar con el tejido muscular. Obviamente, el tejido muscular va a estar formando los músculos. Es decir, todos nuestros músculos se encargan de realizar el proceso de contracción. ¿Qué características encuentro? Primero, una de las características es que nuestros músculos están formados por células que se llaman miocitos o fibras musculares. Esto que tienen acá, todo esto, es un miocito o fibra muscular. Si yo agarro un músculo cualquiera de mi cuerpo y lo miro, no sé, el bíceps, y lo miro, voy a encontrar un montón de fibras musculares o miocitos formando parte de ese músculo. Ahora, ¿qué particularidad tiene? La primera particularidad que tiene esa fibra muscular que forma el músculo, también llamado miocito, es que está constituido a su vez por unidades más pequeñas que se llaman miofibrillas, que son cada uno de estos tubitos que ustedes ven acá, que están formando la fibra muscular o el miocito. Entonces, cada fibra muscular está formado por estas subunidades que ustedes tienen acá naranjas o rojitas, que son como tubitos que les vamos a llamar miofibrillas, que enseguida vamos a ver cómo están conformados. Pero a su vez, en la fibra muscular o miocito, hay una particularidad, y es que las estructuras celulares reciben un nombre en particular. Por ejemplo, a las mitocondrias le llamamos sarcosoma, al citoplasma de ese miocito le llamamos sarcoplasma, a la membrana que lo rodea, en vez de ser membrana citoplasmática, se llama sarcolema. Después, al retículo endoplasmático liso le llamamos retículo sarcoplasmático. Entonces, las estructuras celulares de nuestra célula del músculo, que es el miocito o la fibra muscular, tienen nombres distintos. Obviamente, la membrana sigue siendo una membrana, lo que pasa es que en vez de llamarle membrana citoplasmática, le llamamos sarcolema. Las mitocondrias, en vez de decirle mitocondrias, le llamamos sarcosoma, pero siguen cumpliendo la función de mitocondria. Entonces, enseguida vamos a ver en más profundidad cómo está formada cada una de estos tubitos o miofibrillas que están componiendo la fibra muscular o miocito. Primero, vamos a ver que existen distintos tipos de músculos. Nosotros clasificamos a los músculos en tres grupos: el músculo estriado esquelético, estriado cardíaco y el músculo liso. ¿Y por qué les llamamos estriados a estos dos? Porque cuando yo los miro, aparentan tener como estrías o bandas. ¿Por qué? Porque la realidad es que las proteínas que los forman a estos dos músculos se disponen como formando estrías o bandas, y por eso dan ese aspecto de estriado a estos dos músculos que estamos viendo acá. Este es el músculo esquelético, es el que forma nuestros brazos, nuestras piernas, nuestro abdomen, nuestra espalda, y se caracterizan porque las fibras son multinucleadas. Eso quiere decir que están formados por muchos núcleos. En cambio, el músculo estriado pero cardíaco, que es el que forma el corazón, la pared del corazón, también es estriado, pero en este caso es también mononucleado, pero es involuntario. ¿Qué quiere decir esto? Esta fibra tiene muchos núcleos, pero es voluntaria. Yo elijo cuándo contraer el brazo, cuándo contraer la pierna. Ahora, no puedo elegir cuándo contraer el corazón. Entonces, el músculo estriado cardíaco es involuntario y sus fibras musculares o miocitos son mononucleadas. El tercer tipo de músculo es el músculo liso. El músculo liso se llama liso porque las
proteínas que lo forman no se disponen en forma de bandas o estrías, ¿sí? Entonces, como no se disponen en forma de bandas o estrías, no le dan ese aspecto de estriado, por eso le llamamos músculo liso. Y en este caso, estas también son mononucleadas, tienen un solo núcleo, y son involuntarios. Generalmente el músculo liso forma, por ejemplo, los distintos órganos del cuerpo. Entonces yo en las paredes del estómago encuentro músculo liso, en las paredes del intestino encuentro músculo liso, es decir, claramente tampoco puedo elegir cuándo contraerlo. Quiere decir que el único músculo voluntario es el músculo esquelético. El músculo estriado esquelético es el único de los músculos voluntarios. Bien, acá por ejemplo les mostramos, miren, cuando yo les digo que es estriado, ven que parecen como bandas, como estrías en la imagen. Bueno, esto es un músculo estriado del esófago. Acá tenemos el músculo estriado esquelético, como les dije yo, en el hombre el 40% de su peso es músculo y el 20% de la mujer del peso es músculo. Los músculos esqueléticos, como les dije, es una fibra multinucleada. Esas fibras que forman el músculo esquelético se caracterizan porque están formadas de 1000 a 2000 miofibrillas. ¿Qué quiere decir? Que cada fibra de músculo esquelético tiene entre 1000 a 2000 miofibrillas, que son estos tubitos que vimos acá. Por otro lado, como les dije recién, el músculo esquelético tiene un retículo que se llama retículo sarcoplasmático, que se caracteriza porque almacena calcio, y a su vez tiene una membrana que se llama sarcolema, que es la membrana plasmática, pero en este caso se le llama sarcolema. Acá, por ejemplo, vemos bíceps y tríceps, no se hagan problema porque los músculos lo vamos a ver en la unidad que sigue, pero para que tengan una idea, bíceps, tríceps. ¿Qué significa que los músculos esqueléticos son antagónicos? Que cuando el bíceps se contrae, el tríceps se relaja y viceversa. Cuando el tríceps se contrae, el bíceps se relaja. Esto significa que sean músculos antagónicos. La mayoría de los músculos esqueléticos trabajan en forma antagónica. Acá les mostramos más o menos lo que son los músculos esqueléticos. Ya van a ver que no se tienen que saber todos. Cuando veamos la unidad que viene, que es osteoartromuscular, ya les vamos a decir bien cuál se tienen que saber y cuáles no. Acá, por ejemplo, les muestro lo que es el músculo. Miren, estos son células musculares de la lengua. Este es el músculo esquelético teñido con azul. No sé si alcanzan a ver que tiene como banditas, como rayitas. Eso es lo que nosotros le llamamos estriado. Acá vemos, por ejemplo, células musculares ancladas al hueso. Acá tenemos el músculo cardíaco, el músculo estriado cardíaco, es decir, es el que forma la pared del corazón. ¿Qué características tiene? Las células son más cortitas, son mononucleadas, tienen un solo núcleo, y hay algunas células del músculo cardíaco, es decir, que forman la pared del corazón, que tienen la capacidad de autoexcitarse. ¿Qué quiere decir? De espontáneamente generar una excitación de ese músculo. Por eso, si yo saco el corazón del cuerpo y lo dejo en un medio donde haya oxígeno, puede seguir latiendo. Porque justamente las células que forman, algunas de las células, porque tampoco son todas, algunas de las células que forman el músculo cardíaco tienen la capacidad de contraerse en forma espontánea, es decir, de autoexcitarse. Ya lo vamos a ver a esto en profundidad cuando veamos sistema circulatorio. Y por último tenemos el músculo liso, que es el músculo, por ejemplo, ahí les muestran en el intestino, pero en la mayoría de los órganos internos nosotros tenemos músculo liso formando la pared de esos órganos. Por ejemplo, acá, miren, tengo músculo liso en el intestino, acá tengo músculo liso en el intestino, en la mucosa del estómago, miren, acá están las capas de músculo liso,
Generalmente el músculo liso se ubica en dos capas. ¿Ven? Miren, dos capas de músculo liso en el estómago, dos capas de músculo liso en el intestino. Acá, por ejemplo, veo músculo liso en el bronquiolo. Miren. Entonces, generalmente el músculo liso lo encuentro revistiendo órganos. Ese músculo liso, las células también son mononucleadas, y yo le llamo liso porque no tiene ese aspecto de estrías o de bandas. Entonces, por eso se le llama músculo liso. Como les dije, generalmente el músculo liso se dispone en dos capas, y generalmente esas capas no tienen la misma distribución. Es decir, por ejemplo, acá pueden ver en el bronquiolo que una capa de músculo liso tiene una distribución longitudinal y una capa de músculo liso tiene una distribución transversal. Es decir, que estas dos capas, ponele, en este caso están en el intestino, acá las tenemos en el estómago, por más que las dos son músculo liso, las fibras de ese músculo liso no se disponen de la misma manera. Entonces, ¿cómo se contrae el músculo? ¿Por qué se contrae? El músculo se contrae porque está formado por dos proteínas contráctiles que se llaman actina y miosina. Los tres tipos de músculos que hemos visto, el liso, el cardíaco y el esquelético, están formados por proteínas contráctiles que se llaman actina y miosina. Lo que pasa es que tienen una distribución distinta. Por ejemplo, en un músculo esquelético siguen una distribución que en un músculo liso no. Pero igual, todos los músculos están formados por actina y miosina, porque son las proteínas que permiten que el músculo se contraiga. Por eso se les llama proteínas de tipo contráctil. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros vimos? Miren, voy a volver para atrás. Que la fibra muscular, yo agarro un músculo mío, lo miro y tengo un montón de fibras musculares. Saco una fibra muscular y encuentro 1500 miofibrillas. ¿Cómo es una de estas miofibrillas sola? ¿Cómo son por dentro? Bueno, es lo que vamos a analizar ahora. Vamos a analizar cómo es una de estas miofibrillas que están formando el miocito o fibra muscular. Acá está. Esto que tienen acá es una miofibrilla. Esa miofibrilla está formada por unidades que se repiten, que se llaman sarcómeros. Si yo pudiera analizar una miofibrilla, yo vería un sarcómero al lado de otro, y así. Entonces, el sarcómero está determinado por dos líneas, que son estas que tienen acá, que se llaman línea Z. Entonces, esta miofibrilla que ustedes ven acá está formada por dos proteínas, actina y miosina. A la actina se le denominan filamentos delgados y a la miosina se le denominan filamentos gruesos. Miren, así son. Esto que tienen acá es una molécula de miosina, que son los que llamamos filamentos gruesos. Fíjense que tiene como una cabeza acá. Y esto que tienen acá es la actina. Fíjense, son dos cadenas globulares. Entonces, estas dos proteínas son las que forman mis músculos y las que me permiten la contracción de ese músculo. ¿Cómo es un sarcómero? Que yo estoy diciendo que tengo unidades repetidas de sarcómero. Bueno, en esta línea Z que yo tengo acá, es donde se unen los filamentos de actina, que acá están, si los ven, pintados de celeste. Miren, esos que tienen acá son los filamentos de actina. Esta línea de acá, es la línea M, es la que contiene a los filamentos de miosina, que son estos que ven acá de rojo. Estos que tienen acá son filamentos de miosina. Pero por otro lado, en mi miofibrilla, yo encuentro bandas que se llaman banda I, banda H y banda A. Esta banda I, si ustedes se fijan, está dividida en dos por la línea Z. Yo les dije que en la línea Z
solo se anclan filamentos de actina. Quiere decir que la banda I solo contiene filamentos de actina. Después, esta banda H está dividida al medio por una línea que se llama línea M. Y les dije que en la línea M solo iban filamentos de miosina. Quiere decir que esta banda H solamente contiene filamentos de miosina. Y por otro lado, esta banda A, que ustedes tienen acá, que acá les han hecho como un zoom de cómo se ve, es la que contiene la intersección de filamentos de actina y miosina. Cuando se produce la contracción muscular, el músculo se contrae, lo que ocurre es que los filamentos delgados de actina se desplazan sobre los de miosina. Se desplazan. Entonces, al desplazarse, el sarcómero se acorta, se achica. Que es un poco lo que les muestran acá. Miren, un músculo. Saco una fibra muscular, vería esto. A esa fibra muscular le saco una miofibrilla. Y acá la tengo graficada. Fíjense, un sarcómero al lado de otro sarcómero, y así sucesivamente. Acá los filamentos de actina están pintaditos de celeste, y los de miosina de rojo. Entonces miren, acá tengo dos sarcómeros uno al lado del otro. Cuando esos sarcómeros se contraen, que es lo que me muestran en esta imagen, fíjense que los sarcómeros se achican. Entonces, la actina se desliza sobre la miosina y el sarcómero se acorta, se achica. Eso es lo que se produce durante la contracción muscular. ¿Y por qué se produce eso durante la contracción muscular? Acá es como si les hubieran hecho un zoom de lo que está pasando en el sarcómero. ¿Se acuerdan que yo les conté recién que la miosina tiene una cabeza, que se llama cabeza de miosina? Bueno, la cabeza de miosina engancha a la molécula de actina y la tira. Miren, engancha y la tira hacia allá. ¿Ven que la está desplazando? Eso es lo que se produce durante la contracción muscular. Entonces, ¿por qué acá dice ATP, ATP? Porque el proceso de la contracción muscular requiere energía. Es decir, un músculo para contraerse y un músculo para relajarse necesita ATP. Entonces, ese ATP, ¿cómo hace para utilizarse? En las cabezas de la miosina, yo tengo enzimas que se llaman ATPasas, que hidrolizan el ATP para que yo pueda usarlo en el proceso de la contracción. Entonces acá lo que me están representando es cómo la actina se desliza sobre la miosina. Repito, actina y miosina son las proteínas contráctiles del músculo. Es lo que me permite que el músculo se contraiga. Entonces, acá las tengo a las dos como si fueran en un zoom. Esta es mi miosina y esta es mi actina. Estas pelotitas celestes que ustedes ven acá son la actina. Entonces, actina y miosina son proteínas de tipo contráctil. Ahora, si yo me fijo, acá aparecen otras proteínas que dice troponina y estos filamentitos que dicen tropomiosina. Bueno, estas dos proteínas que ustedes tienen acá se les denomina proteínas reguladoras de la contracción. No son proteínas contráctiles, sino que son proteínas reguladoras de la contracción muscular. ¿Por qué? Porque justamente regulan el proceso de la contracción muscular. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, si ustedes se fijan, acá tienen como puntitos amarillos o naranjitas, estos que les estoy señalando acá. Esos puntitos son sitios de la actina a donde debería unirse la miosina. Pero están tapados por esta proteína que se llama tropomiosina. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Correrla del lugar. Entonces, acá interviene un ion
sumamente importante, que es el calcio. Ayer estuvimos viendo que nosotros almacenábamos calcio en los huesos. Bueno, nosotros también necesitamos calcio para el proceso de la contracción muscular. ¿Por qué? Porque el calcio se une con esta proteína que ustedes tienen acá, que es la troponina, la cambia de forma, y la troponina me corre a la tropomiosina del lugar. Entonces, de esa manera, la miosina se puede unir con la actina. Entonces, en conclusión, actina y miosina son proteínas contráctiles, y troponina y tropomiosina son proteínas reguladoras del proceso de contracción muscular. La contracción muscular, los filamentos de actina se desplazan sobre los de miosina. Entonces eso me permite que el sarcómero se achique, el sarcómero de al lado se achique, el otro se achique la fibra muscular, se achique el músculo. Eso es lo que se conoce como contracción. Entonces, tanto para contraer un músculo como para relajarlo, yo necesito ATP, necesito energía para poder hacerlo. ¿Se entiende hasta acá? Algo que no se haya entendido, yo sé que por ahí son muchos nombres, y por ahí eso cuesta, pero ¿hay alguna duda de lo que hemos visto de tejido muscular? ¿Algo que me quieran preguntar? No, profe. Bien, como les digo, este proceso es un poco más complejo que esto, pero lo que a mí me interesa que les quede principalmente son cómo es una fibra muscular, cómo es una miofibrilla, cuáles son las proteínas que yo les llamo contráctiles, y más o menos que tengan una idea cómo es el proceso de la contracción. Es decir, esto que yo les estoy diciendo que la miosina engancha la actina y la tira, que la actina y miosina son proteínas contráctiles, que requiero ATP, tanto para contraer como para relajar un músculo, requiero ATP. Entonces, bueno, justamente estas son las cosas que a mí me interesa que más sepan, no es que les vamos a hacer dibujar cómo es una miofibrilla o que me dibujen cómo es la actina y la miosina, pero como para que se den una idea de qué forma tienen o qué estructura tienen para poder entender la contracción. Porque si yo no les dibujo cómo es un sarcómero, nunca podrían entender cómo se contrae un músculo. Entonces, esa es la razón por la que le ponemos estas imágenes que ustedes ven acá. ¿Alguien sabe lo que es el rigor mortis? ¿Nadie sabe lo que es? ¿No? No, no. El rigor mortis, ¿vieron cuando un individuo muere que se pone duro al tiempo? Bueno, ¿por qué pasó eso? Porque en ese individuo los músculos se contrajeron, perdón, porque había ATP, pero cuando tuvieron que relajarse, ya no había más ATP, porque esa persona falleció, o ese individuo, porque no solamente pasa en las personas, también pasa en los animales, eh, dejó de tener oxígeno, dejó de producir ATP, y entonces el músculo quedó contraído. Se contrajo, pero no se pudo relajar. Entonces, si yo lo toco, es duro. Eso es lo que se conoce como rigor mortis. Es por esto que estamos viendo, que yo tanto para contraer como para relajar el músculo, necesito de ATP, necesito de energía. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Más o menos. Más, más o A menos ver, yo. ¿qué parte no entendiste, Eve? Eh, lo que explicó, prácticamente. Lo que expliqué de lo del rigor mortis. Sí, Bueno, viste que vos acá necesitas ATP para que se contraiga la actina, o sea, el músculo, es decir, que la actina se deslice sobre la miosina, que haga esto, sí. ¿viste? Bueno, para vos producir el proceso contrario, que es la relajación, también necesitas
ATP. Entonces, ¿qué pasa? Una persona, antes de morir, cuando se muere, todavía tiene como algo de oxígeno, tiene algo de ATP, y entonces sus músculos se contraen. Ah, es por eso que los muertos se mueven. Va, Muchas los veces muertos, sí, sí, y por eso se ponen duros, claro. porque cuando el músculo quiere relajarse, no tiene más ATP, entonces queda duro, queda contraído. Esa es la razón Ah, por la que se le llama rigor mortis, porque quedan rígidos, quedan duros después de la muerte, porque el músculo se contrajo y cuando se quiere relajar no tiene ATP para poder hacerlo. bien, bien, bien. Ahora sí entendí. Bien. Entonces vamos con el último tejido, que es el tejido nervioso. Este tejido que ustedes tienen acá, no me hago tanto problema por la profundidad, porque igual nosotros después más adelante, después de osteoartromuscular, vamos a ver dos unidades especializadas en este tema, que es tejido nervioso. Básicamente el tejido nervioso está formado por dos tipos de células, las neuronas y lo que llamamos las células de la glía. Esto que tienen acá es una neurona. Las neuronas son las encargadas de generar y conducir lo que llamamos impulsos nerviosos. Entonces, nosotros podemos distinguir algunas partes de la neurona. Por ejemplo, podemos distinguir el cuerpo o soma de la neurona, las dendritas, de esas que son prolongaciones citoplasmáticas, un núcleo. Esto que tiene acá se llama axón, y esto que tiene acá se llama axón terminal. La neurona, su axón, está interrumpido, está cubierto en ciertas zonas por lo que se llama vaina de mielina, que es una sustancia que aísla al axón, pero si se fijan, hay puntos donde no existe mielina en esa neurona, y esos puntos se llaman nodos de Rambier. Entonces, esta es la típica neurona, que quizás si la han visto en el colegio, lo han visto con esta forma. Entonces, ¿para qué sirve la neurona o porque no hay una sola? Las neuronas que forman parte del tejido nervioso. Y sirven para generar y para conducir impulsos nerviosos. Ahora, no están solas, porque existen lo que se llaman también las células de la glía, que son células que no generan ni conducen impulsos nerviosos, sino que lo que hacen es ayudar a las neuronas, diríamos. Las nutren, las sostienen, las protegen, sintetizan la mielina. Entonces vamos a encontrar algunas células de la glía que forman parte del sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo y nuestra médula espinal. Y otras células de la glía que van a formar parte de nuestro sistema nervioso periférico, que es donde vamos a encontrar ganglios y nervios. No se hagan tanto problema por la estructura, porque todavía no lo vemos al sistema nervioso. Lo vamos a ver dentro de dos unidades. Entonces, ¿qué células de la glía encuentro en el sistema nervioso central? La astroglía, que me sostiene y me nutre las neuronas, la oligodendroglía, que me sintetizan la mielina en el sistema nervioso central, la microglía, que me hace fagocitosis, las células ependimarias, que me permiten el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo, y las células del plexo coroideo que sintetizan el líquido cefalorraquídeo. Tampoco se hagan tanto problema, porque como les digo, el líquido cefalorraquídeo es un líquido que yo encuentro en el encéfalo y en la médula, es decir, en el sistema nervioso central, y que es un líquido que entre otras funciones sirve, por ejemplo, para amortiguar golpes. Entonces, es un líquido que, como les digo, lo voy a encontrar en el sistema nervioso central, encéfalo y médula. Pero también tenemos glías, o células de la glía, en el sistema nervioso periférico. Por ejemplo, las células de Schwann, que son las que sintetizan mielina en el sistema nervioso periférico, y las células satélites que sostienen, protegen, nutren. Para el que no se acuerda, la mielina es esta sustancia que está rodeando el axón de las neuronas en forma interrumpida, ¿sí?
Tengo mielina, un espacio sin mielina, mielina, un espacio sin mielina, y así. Entonces, esa mielina la sintetiza la oligodendroglía en el sistema nervioso central y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Entonces, estas células de la glía no me generan ni me conducen impulsos nerviosos. Lo que hacen es como ayudar a nuestras neuronas, ya sea nutriéndolas, sosteniéndolas, sintetizando la mielina, colaboran con nuestras neuronas. Entonces, nuestro tejido nervioso va a estar formado por neuronas y por células de la glía. Ahora, ¿todas las neuronas son iguales? ¿Qué piensan? No, no son iguales. No, no son iguales. Existen distintos tipos de neuronas. Nosotros las neuronas las podemos clasificar según su función y las podemos clasificar según su estructura. Esta clasificación que tienen acá es según su función. Las neuronas según su función se clasifican en sensoriales, interneuronas, neuronas de proyección y neuronas motoras. Por ejemplo, esto que tienen acá es una típica neurona, si ustedes se fijan, miren, acá tengo una neurona que tiene un cuerpo, esta es la típica que dibujamos recién. Esta que tengo acá, miren dónde tiene el cuerpo la neurona, en el medio. Y miren esta neurona, casi que no tiene axón o es muy cortito. Entonces miren cómo tiene este axón sumamente cortito. En este caso, en estas neuronas puede que esté el axón y sea muy cortito o que directamente no tengan axón, este tipo de neuronas. Entonces, si yo las clasifico en forma funcional, es decir, qué función cumplen, voy a encontrar las neuronas sensitivas o sensoriales, que son las que se van a encargar de hacer lo siguiente: llevar mi información desde receptores hacia el sistema nervioso central. Por ejemplo, yo me quemo, me pincho, y ese receptor que lo detecta, por medio de neuronas sensoriales, lleva la información hacia el sistema nervioso central. La neurona sensorial típica es la que tienen ahí como C, que tiene el cuerpo en el medio. Después tengo las neuronas de proyección y las interneuronas, que son neuronas que se encuentran solamente en el sistema nervioso central, no salen de ahí. Lo que hacen es retransmitir información dentro del sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan en la imagen que estamos viendo, de los distintos tipos de células, por ejemplo, la interneurona es la que tiene casi el axón inexistente o muy cortito, que es esta es la típica interneurona que tenemos acá. Y por otro lado, si se fijan en la común, es la típica neurona motora o neurona de proyección. Esta es la típica neurona motora o neurona de proyección. Entonces, esta es una interneurona, esta es la típica neurona sensorial, y esta es la típica neurona motora o de proyección. ¿Qué significa una neurona motora? Hace el camino inverso que la sensorial. Yo les dije que la sensorial toma la información de un receptor y lo lleva hacia el sistema nervioso central. Bueno, la motora hace el camino inverso. Lleva la respuesta desde el sistema nervioso central hacia el efector. Por ejemplo, yo me estoy quemando. Toco algo y me quemé. Voy a tener neuronas sensoriales que van a llevar la información desde mi dedo hacia, por ejemplo, la médula. La médula va a procesar una respuesta, que es acá la mano, y esa respuesta va a volver por neuronas motoras y yo voy a sacar la mano. Eso en milisegundos. Entonces, las neuronas sensoriales van desde el receptor hacia el sistema nervioso central y las motoras desde el sistema nervioso central hacia un músculo, una glándula, bueno, dependiendo de dónde sea, pero lo que hacen es como que traen la respuesta. En cambio,
La neurona sensitiva lo que hace es llevar la información hacia el sistema nervioso central. ¿Se entiende? ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que no se haya entendido? Profe, ¿me podría explicar Dime. las neuronas motoras? La neurona motora es la que te trae la respuesta. Es decir, así como vos tenés una neurona sensorial, una no, varias, que te llevan información desde receptores sensoriales, por ejemplo, receptores del gusto, receptores del tacto, receptores del olfato, receptores de dolor, hacia el sistema nervioso central, la neurona motora hace el camino inverso. Cuando nuestro sistema nervioso central elabora la respuesta, lleva la respuesta hacia esa estructura en particular, hacia un efector. Puede ser un músculo, puede ser una glándula, o puede ser simplemente tu mano y vos sacas la mano. En este caso sería un músculo, ¿sí? Como te digo, vos estás, por ejemplo, te pinchaste con algo, te quemaste con algo, vos tenés neuronas sensoriales que te van a llevar tu información hacia el sistema nervioso central. Tu médula procesa la información y esa información vuelve por una motora y vos sacas la mano. Eso rapidísimo, porque justamente una de las características que tiene el, este sistema nervioso es que es rápida la respuesta. Vos te quemás, inmediatamente sacás la mano. Te pinchás, inmediatamente. Es decir, son respuestas rápidas las que da el sistema nervioso. Pero no me voy a meter tanto en eso porque ya en 2 unidades más adelante lo vamos a ver y van a entender bien el por qué pasa esto. ¿Por qué es rápida la respuesta? ¿Por qué las neuronas se pueden comunicar unas con otras? ¿Cómo se comunica una neurona con otra? ¿Sí? Porque no es que hay una sola neurona en todo el sistema nervioso. Tengo millones de neuronas formando el encéfalo, formando la médula, formando... Entonces, como les digo, ya más adelante van a ver la estructura, es bastante compleja, pero también es increíble, porque todas las neuronas están interconectadas entre sí, y eso hace que nosotros podamos realizar la mayoría de las funciones que llevamos a cabo. Bien, ¿alguna duda más que me quieran preguntar de lo que vimos ayer o de lo que vimos ahora? ¿No? No, yo no. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a poner a hacer el trabajo práctico de tejidos. Ya está cargado en el Moodle. Les pido porfa que se lo pongan a hacer ahora, así me van preguntando las dudas de caso. Así que nos vamos para el Moodle y vamos a hacer el trabajo práctico de tejidos. Está muy fácil, ya está cargado, así que en el grupo espero sus dudas, a ver si va surgiendo alguna duda. ¿Estamos? Vamos con el trabajo práctico de tejidos. Está bien, profe.